déjenme les platico rápido de qué se trata esto. Primero que nada, gracias por venir. Ya más o menos Lau les dio una pequeña introducción de quién soy, lo que hago y cuál es mi área de expertise. Son unos temas que resultan interesantes porque normalmente no se habla de esto. La cuestión militar es algo que realmente no se estudia muy bien aquí en México. Es parte de la razón por la que, como les platicó Lau, pues me tuve que ir a estudiar al extranjero estos temas. Fuera de las academias militares o de las Fuerzas Armadas aquí en México, realmente no se estudian mucho estos temas, ¿no? Entonces, bueno, ya les platico un poquito mi semblanza y por qué hubo que estudiar en el extranjero estos temas. Pero lo que me parece interesante siempre de contarles estas historias y la cuestión militar y la cuestión de la guerra es que es una parte que como que todos saben que existe y todos las han escuchado en sus clases, pero como que no la entendemos bien. Las guerras normalmente se mencionan como hechos que sucedieron. Y se peleó la Segunda Guerra Mundial, y se peleó la Primera Guerra Mundial, y se peleó la Guerra de los 100 años, y se pelearon las guerras médicas. Y se mencionan las guerras en sus clases de humanidades o de historia o incluso de geopolítica, los que estudian relaciones internacionales. Se mencionan, pero nunca sabemos realmente qué pasa en ellas. Y la realidad es que las guerras sí son uno de los principales motores de la historia. Algunas de las mayores transformaciones geopolíticas que ha habido en toda la historia de la civilización ocurre a partir de las guerras. Entonces sí hay como que un hueco muy grande ahí de entender cómo suceden estos eventos y por qué son relevantes, ¿no? Ahora, mi intención no es darles como que una plática académica como tal de estos eventos. No, la idea no es venir aquí a contarles de la situación política y estratégica y tampoco de la parte militar, ¿no? De la parte táctica y que entiendan cómo funcionaban los ejércitos, o sea, esa tampoco es mi intención. Mi intención es compartir una experiencia. Al final estas pláticas se llaman experiencias DAFI porque lo que queremos es nosotros como profesores compartirles nuestra experiencia más que nuestro conocimiento. Y en particular, como dijo Lau, algo a lo que yo tengo ya muchos años haciendo, es viajando por el mundo, principalmente Europa, que pues es la madre de todos los campos de batalla, y visitando estos lugares. Yo no me conformé con nada más leer en los libros y verlo en las películas, ahí fue donde nació mi interés y mi pasión por estos temas, pero yo quería ir a ver estos lugares, quería ir a pisar estos lugares, quería ir a tocarlos, a conocerlos, y es una experiencia completamente distinta el caminar un campo de batalla que simplemente verlo en un documental o leerlo en un libro. Y eso es lo que les quiero compartir, cómo es este campo de batalla, cómo fue visitarlo, y de paso, pues obviamente que conozcan un poquito la batalla, el evento, y de ahí ayudarles también a entender cómo es la experiencia humana de estar en un evento como esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unas fotos de mi graduación de la universidad, mi graduación de la maestría. Ya Lau les dio la demás introducción. Aquí hay unas fotos justamente de este campo de batalla en particular, lo visité el año pasado, 2024, me fui a un tour ahí por Grecia, Bélgica, Francia, Reino Unido, etcétera. Y en Inglaterra justamente fue cuando visité dos campos de batalla. Bueno, uno no es un campo de batalla, uno fue Hastings, que es el que les voy a hablar ahorita, y el otro es Bletchley Park. ¿Alguien sabe qué es Bletchley Park? ¿Nunca han escuchado? ¿Alguien vio la película del Código Enigma? La de Alan Turing. ¿Sí? Esa película ocurre en Bletchley Park. Bletchley Park fue en la Segunda Guerra Mundial el lugar más secreto del mundo y es el lugar donde los criptoanalistas quebraron el código enigma de los alemanes y pues fue de los principales contribuyentes a la victoria aliada. Pero bueno, esa historia se las puedo contar otro día. Hoy les voy a platicar de la batalla de Hastings, que es esta foto que ven por aquí. Y ya son otras fotos turísticas que, bueno, pues si uno va a viajar, pues hay que ser turista también, ¿no? Entonces, antes de entrar al video, ya más o menos tienen algún contexto básico de la Edad Media, la batalla de Hastings, Inglaterra, más o menos ya saben un poquito por dónde va la cosa. Creo que ya lo están viendo más o menos en sus clases, ¿no? Ahorita muchos ya están entrando a la Edad Media. Esta batalla ocurre ya muy entrada a la Edad Media empieza, normalmente se cataloga como en el siglo V, esto ya es siglo XI, ¿no? Entonces ya llevamos como 5 o 6 siglos dentro de la Edad Media, pero esta no es todavía como que la Edad Media que ven en las películas. La Edad Media que ven en las películas de los grandes castillos y los caballeros y las princesas y las historias como que del rey Arturo y ese tipo de cosas que ven, como la Edad Media de las películas de Hollywood, apenas va a comenzar. Y de hecho Hastings es de las primeras batallas que realmente forja ya lo que después va a ser la Inglaterra medieval, que es mucha de la que ven las películas, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos apenas iniciando esa época. Y entonces lo que pensé que podría ser interesante, en lugar de yo ponerme aquí a contarles yo todo, me di a la tarea, siempre que visito estos campos de batalla, de grabar un video, unos 15, 20 minutos,
en el campo de batalla y dar la explicación de la batalla. Y no solo la explicación de la batalla, sino también compartir la experiencia de lo que es visitar estos lugares, cómo es estar ahí, cómo están esos lugares hoy en día y lo que hubiera sido haber estado parado ahí, en este caso hace 1200 años, ¿no? Entonces, les voy a ir poniendo algunos bloques, no el video completo, pero algunos bloques del video que grabé en Hastings el año pasado y ahí les va a ir explicando mucho de la batalla y ya después yo se los complemento con algunos comentarios. Entonces, vamos a ver el primero y este es como tal la introducción a la batalla. Hola amigos, bienvenidos a otro campo de batalla. Ahora estamos del otro lado de Europa. Ya dejamos el territorio griego y las batallas de la antigua Grecia y ahora estamos en Inglaterra. Estamos en probablemente la batalla más famosa de la historia de Inglaterra y la más importante de la historia de Inglaterra. Estamos en el campo de batalla de Hastings. Hastings es una ciudad que está al sur de Inglaterra, prácticamente en la costa. Realmente no es el lugar donde tomó la batalla, donde se dio la batalla. Aquí estamos como a 7 millas aproximadamente, o más de 15 kilómetros de la ciudad de Hastings como tal, pero hubo una convención en la Edad Media de nombrar batallas por el lugar, la ciudad más cercana a la batalla, entonces así como fue, como terminó llamándose la batalla de Hastings. Muchos recordarán que este es el momento más decisivo probablemente de la historia de Inglaterra, por eso es de las batallas más importantes de su historia, porque es cuando termina como tal la era vikinga, es cuando el dominio anglosajón que gobernó Inglaterra por varios siglos, prácticamente llega a su fin y nace como tal ya la Inglaterra, primero normanda, a partir de Guillermo el Conquistador, que fue el ganador y victorioso en esta batalla de Hastings, y ahí es donde comienza como tal ya la época de la Inglaterra medieval, que después se transformaría pues ya en Inglaterra más moderna. Entonces es un punto realmente es un punto de quiebre para la historia de Inglaterra, la batalla de Hastings, y probablemente les digo es de las batallas más famosas de la historia de Inglaterra. Bueno, ahí pausa. Entonces, ese es como que el preludio, ¿no? Ahí les presento el campo de batalla. El campo de batalla no está como tal en la ciudad de Hastings. Como lo dije en el video, había una convención, todavía se hace hasta hoy en día, aunque hoy es diferente porque antes los campos de batalla modernos son muchísimo más grandes que los que eran en la Edad Media, pero normalmente se nombraban las batallas por la ciudad más cercana. Entonces, muchas batallas que le ponen nombres de ciudades, no es como que la batalla ocurrió en la ciudad, simplemente es como la ciudad más cercana, así se nombraron muchas batallas históricamente. Y Hastings no es la excepción. Hastings como tal, la ciudad está como a 15 kilómetros de donde tomó lugar el campo de batalla. Y bueno, por ahí lo ven ahí atrás, ahí andan unas ovejitas paseando. Y bueno, ahorita les platico más del campo de batalla como tal. Esta es la entrada. Todas, por cierto, digo, fuera obviamente de los mapas y los diagramas, todas las fotos y videos que vean aquí fueron tomados por mí mismo. No son descargados de Google ni nada. Yo tomé todas estas fotos y todos estos videos. Esta es la entrada al campo de batalla. A pesar de que es un campo, digo, ahorita lo van a ver más adelante, pero a pesar de que es un campo abierto, sí es una exhibición, o sea, sí es un lugar como tal, un museo, si lo quisieran ver así. Y esta es la entrada. Por aquí dice ahí Batalla de Hastings, 1066. Esta es la abadía nueva, esta es la mera entrada y pues muy bonito. Visitar esto en el verano es una joya, en el invierno no tanto, pero bueno, esa es la entrada del lugar hoy en día, ¿no? Donde está el memorial de la batalla. Hay unos videos también que tomé, esa es justamente la entrada, así muy pintoresco como son los pueblitos ingleses. Y nada más para ponerlos en contexto, los que a lo mejor ya vieron un poquito esto, ¿alguien me podría resumir muy rápido cómo llegamos aquí? ¿Qué es la batalla de Hastings y por qué? ¿Quiénes están peleando y por qué? ¿Algún valiente que quiera? A ver. ¿Nadie? Presúmanos a sus profesores, vean que sí saben. ¿Alguien reconoce, digo, todos han escuchado a los vikingos, ¿no? Por supuesto. Los vikingos atacaron Inglaterra desde aquí arriba. Si vieron la serie de vikingos, por lo menos los primeros capítulos son bastante históricos. Ya después se desvía, ¿no? Pero los primeros son bastante históricos. Los vikingos invadieron Inglaterra, se mezclaron con los que en ese momento, los sajones que vivían ahí, y nace como que los que se conoce como el reino anglosajón. Y pues ellos eran los que dominaban Inglaterra. Sucede que para estas épocas había un rey que se llamaba Eduardo el Confesor, y cuando muere, resulta que se queda sin una línea directa de herederos. Y si se acuerdan cómo funcionaba el feudalismo en la Edad Media, todo era a base de títulos y de tierras. Los títulos que iban atados a la tierra es lo que te daba el derecho a ciertas tierras, y desde los niveles más bajos, ¿no? Desde un varón o un conde, hasta ser un título de rey o emperador, ¿no? Dependiendo las tierras. Y entonces cuando muere Eduardo el Confesor sin un heredero directo o un heredero claro, pues obviamente el trono inglés pues está en el aire. ¿Quién va a tomar el trono inglés? Y un par de personajes, bueno, de hecho son tres personajes los que tratan de reclamar el trono inglés. El primero es Harold Hardrada, que es un vikingo que viene desde Noruega.
El otro es Harold Godwinson, que es un anglosajón, y el otro es Guillermo. Guillermo, el duque de Normandía. Normandía, si por ahí se acuerdan de su geografía, es el norte de Francia. Todo lo que es la costa del norte de Francia, la que está con el Canal de la Mancha, eso es lo que se llama Normandía. Y entonces los tres dijeron, bueno, pues los tres nos vamos a pelear el trono inglés, y así es como llegamos a este asunto, ¿no? Nada más para darles ese contexto rápido, como sucedió como llegamos a este punto es Harold Hardrada, el rey noruego, desembarca en Inglaterra. Aquí están las fechas para que se den más o menos una idea. El 20 de septiembre del 1066 desembarca en el norte de Inglaterra para ir a reclamar el trono inglés. Harold Godwinson, que está en Londres, marcha hacia el norte, esto está muy cerca de York, a hacerle frente, lo vence en la famosa batalla de Stamford Bridge, y en cuanto gana esta victoria, en lugar de celebrar, le avisan que Guillermo, el duque de Normandía, acaba de desembarcar en Hastings. Y entonces va de regreso, va para atrás, agarra a todas las tropas y empiezan a marchar 400 kilómetros hacia el sur, que se lo aventaron como en 4 días. Para que se den una idea, eso sería como el equivalente de caminar como de aquí a Acapulco en 4 días. Después de haber peleado una batalla con equipo de infantería completo que puede pesar 20, 30 kilos bajo el sol del verano. Bueno, esto ya sería más el otoño, pero una hazaña física impresionante. Pero bueno, esa es la guerra, ¿no? Entonces, marchan de regreso para tratar de hacerle frente a la invasión de Guillermo, y ahí es donde ahí es donde surge la batalla de Hastings. Entonces, les digo, estos son unos videitos ahí nada más del área, y ahora sí, una vez más, desde el campo de batalla, les voy a narrar cómo inicia este combate. Ahora, les voy a poner, ¿alguien ha visto la película? Se llama Corazón Valiente, Braveheart. ¿Alguien la ha visto? Un clásico, ¿sí? Les quiero poner esta rápido porque creo que de algunas de las cosas que más, muchos alumnos me han hecho preguntas a veces sobre lo que ven en las películas y qué tan real es, ¿no? Y hay un par de mitos que me gustaría ayudarles a entender un poco mejor, para que cuando vean películas históricas como que realmente vean o ya estén un poco más informados de qué sí es real y qué no es real. Porque Hollywood, obviamente, con la idea de hacerlo ver más épico y más interesante y más emocionante, a veces se toma unas libertades ahí artísticas que obviamente no son históricas. Digo, lo aceptamos porque son películas, no son documentales, ¿no? Se aceptan, pero bueno, a mí me interesa que también ustedes puedan decir eso sí es cierto y eso no es cierto, simplemente los hace unos consumidores más informados, ¿no? Entonces les voy a poner esta escena, es una de las escenas, es la primera escena de combate de la batalla de la película de Corazón Valiente, y se las quiero poner porque es muy famoso esta escena, y antes de hablarles de la batalla de Hastings, que es más o menos la época, esta batalla ocurrió como 200 años después de Hastings, entonces digamos que son de la época. Y para que vean algunas cuestiones militares interesantes. Estos son los ingleses, por cierto, estos que ven aquí son los ingleses y están peleando contra los escoceses. Ups. ¿Alguien detecta algún error hasta ahorita? ¿Algo que no les haga sentido? Justamente, yo les preguntaría, ¿para qué están corriendo? O sea, el ejército todavía está a probablemente 100, 200 metros, que es más o menos el rango que tenían los arqueros. ¿Por qué correrías 200 metros y llegas ya exhausto al combate? Por supuesto que no corrían los ejércitos. Normalmente se esperarían a estar a unos, dependiendo la época y el ejército, pero antes esperarían a unos 10, 15 metros, 20 metros a lo mejor, para ya iniciar como que la carga y ya chocar con un ímpetu, ¿no? Pero entonces esta idea como de que estás corriendo desde el otro campo de batalla es totalmente falsa, totalmente irrealista, y si lo piensan, pues no hace sentido lógico. Por eso les digo, no son el tipo de cosas que vale la pena notar en estas escenas, ¿no? Y entonces ahí está el caos, ¿no? Todos los dos ejércitos se embarran, empiezan a matarse todos, y aquí es donde algún alumno una vez preguntó, profe, pero
O sea, está muy caótico el asunto. ¿Cómo sabes quién es quién? ¿Cómo sabes quién es de tu lado? ¿Cómo sabes quién es aliado, quién es enemigo? Digo, a veces los uniformes podría ser más o menos una pista, pero o sea, tú imagínate, en medio de una batalla donde está tu vida en peligro, no sabes por dónde te van a llegar, o sea, como que los colores a veces no son tan útiles, ¿no? Y le dije, pues justamente, por eso no peleaban así, porque es imposible saber quién está de tu lado cuando simplemente hay dos masas de ejércitos que simplemente están embarrados el uno con el otro y todos están tratando de, volteando a ver dónde me defiendo, ¿no? Así no eran los combates. En realidad los combates, y esto no es solo la Edad Media, los combates desde la época antigua siempre eran en formaciones. Casi siempre se trataba de mantener la formación, lo que chocaban eran formaciones. Y sí vas avanzando, en algún momento corres ya como que por la adrenalina y la emoción y demás, pero en realidad casi siempre van a tratar de mantener la formación lo más posible. Esta idea de que los ejércitos se echan a correr y son dos masas de soldados que se embarran entre ellos, igual es pura fabricación realmente de Hollywood. Se ve muy padre, se ve muy impactante, por eso lo hacen en las películas, pero no es histórico, no es realista. Así no combatían los ejércitos, porque justamente por eso, porque estarías completamente confundido, sería imposible maniobrar, sería imposible dirigir a tus soldados. Una vez que choquen los dos lados, pierdes el control por completo de tus soldados. Entonces, por eso justamente no combatían así. Hay nada más como dato histórico curioso, ven que ahí las flechas están clavadas, ¿no? A veces eso es como un error histórico que también ponen como que los arqueros ponían sus flechas en el suelo en lugar de, pero si lo piensan justamente este es el problema, que si en algún momento se tiene que mover la línea de los arqueros y tus flechas están clavadas en el piso, tienes que estarlas sacando, de plano las dejas ahí, pues ya no tienes flechas. Entonces, esto de que clavaran las flechas, a lo mejor clavarías una o dos, pero la mayoría de tus flechas estarían en tu cinturón o en tu bolsa, para que si te tienes que mover, pues puedas llevarte tus flechas contigo. Ahí le vamos a parar. Ya demasiada sangre. Pero esta es la otra cuestión que quería platicarles, ¿no? La última observación. Normalmente cuando ven batallas que son representadas así en Hollywood, siempre dejan como un mar de muertos. Y siempre es como que es un mar y todo mundo, o sea, lo único que ven es gente muriéndose a izquierda y a derecha, ¿no? La mayoría de las batallas tampoco funcionaban así. Si lo piensan justamente cuando las formaciones están combatiendo, realmente las bajas en combate son muy bajas, son muy pocas, realmente son muy pocas. La mayoría de las bajas en todas las batallas de la historia no ocurren en combate, ocurren en la retirada. Cuando uno de los ejércitos ya se rinde o se echa a correr, ahí es cuando los empiezas a perseguir y ahí es cuando se acumulan la mayoría de las bajas. Pero siempre que ven como que estos campos de batalla y que están así, parece un tapiz de puros muertos. Igual, sí hubo batallas que fueron masacres, definitivamente las hubo, pero la gran mayoría de las batallas no ganaba el que matara más del otro, ganaba el que rompiera la moral del otro ejército. Cuando un ejército huía, así es como se definían la mayoría de las batallas en la historia. Cuando un ejército empieza a huir, no cuando ya se le murieron todos. La mayoría de los soldados no morían en combate, morían en la retirada, si es que morían. De hecho, muchos sobrevivían la batalla. Obviamente eso cambió ya en las guerras más modernas, pero bueno, todavía hasta la Edad Media y todavía las guerras napoleónicas, todavía era mucho así la situación. Entonces, bueno, esto es nada más como para darles una idea de cómo sería un combate como tal, lo que sería pelear en una batalla medieval. Y ya teniendo esa información, ahora sí vamos a hablar de la batalla de Hastings como tal y que puedan ver la diferencia entre estas, ¿no?
aquí nada más les voy a poner esta animación. Me le quito el audio. Y déjenme le quito los subtítulos. Y les voy a narrar nada más un poquito el desenvolvimiento de cómo fue la batalla. Porque lo que van a ver aquí es justamente como está hoy en día el campo de batalla. Déjenme le cierro esto. Ahí está, miren, ahí se ve mejor. Es una representación, obviamente esto ya es un rendering moderno, ya con engines actuales, pero este es un render de cómo se hubiera visto el campo de batalla en ese momento. El ejército que ven aquí arriba, este es el ejército anglosajón, el de Harold Hardrada, y estos son los normandos de Guillermo, el duque de Normandía. Lo primero que siempre van a ver en esta batalla es la colina. Esta colina es lo que siempre se narra de esta batalla como que era el punto decisivo donde estaba posicionado el ejército. Y ahorita que regresemos al video van a ver como que estas mismas disposiciones geográficas, pero ya como se ven hoy en día, ¿no? Entonces, nada más para narrarles una parte de la batalla. Este es el ejército, les digo, el ejército anglosajón. Realmente el ejército anglosajón de Harold Godwinson, la mayoría de los soldados eran campesinos, no era un ejército profesional, son campesinos. Imagínense que simplemente es alguien que pues tú trabajas, eres un campesino, eres un granjero y pues de repente te llaman a la guerra y no tienes realmente mucho entrenamiento, no dominas bien las armas, pero pues ni modo, hay que ir a pelear, ¿no? Es como que parte de tu responsabilidad. Y la mayoría del ejército anglosajón eran esos, era un ejército realmente muy poco preparado y cero profesional. La única excepción eran estos, los Huscarles. Esta era la guardia real del rey y estos sí eran soldados profesionales de élite y esta hacha que ven es una de las hachas más famosas de la historia. No se ve muy amenazadora, pero esa hacha podía partir a un caballo a la mitad de un hachazo. Era una cosa maravillosa cuando alguien la sabía usar. Ese es el rey Harold Godwinson, él es el que está defendiendo el trono inglés, y se estima que el ejército era más o menos entre 9,000 y 10,000 hombres, que son ejércitos pequeños realmente, ya para la Edad Media son ejércitos mucho más pequeños que los que verían en el mundo antiguo. Y este es el ejército normando. A diferencia de los ingleses, los normandos sí tenían un ejército profesional. Eso quiere decir que estos eran soldados que su trabajo era ser soldados. A eso se dedicaban, les pagaban por ser soldados. Entonces, obviamente, si tienes un ejército que nada más son granjeros y campesinos que agarran las armas contra un ejército que su profesión es ser como tal soldados, pues obviamente va a haber mucha diferencia en calidad, ¿no? Y no solo eso, sino que Guillermo, obviamente aquí tienen la infantería, aquí están los arqueros, pero esto era lo más importante del ejército normando. Seguramente han visto que lo que caracteriza mucho las batallas de la Edad Media y las películas que incluso a veces simulan batallas de la Edad Media son las cargas de caballería. Aquí es donde empieza a nacer un poco la idea de usar la caballería pesada en los campos de batalla. Durante toda la Edad Antigua la infantería es la que dominaba los campos de batalla. En la Edad Media fue la caballería. Por eso la idea esto de los caballeros y la idealización que se tiene de los caballeros medievales es porque la caballería era el amo y maestro de los campos de batalla. Y esta fue de las primeras instancias donde se empezó a utilizar caballería pesada en los campos de batalla, ¿no? Entonces, bueno, la batalla comenzó como eso de las 9 de la mañana, 9, 10 de la mañana más o menos. Ahí está Guillermo. Todavía no es el Guillermo el Conquistador, todavía es el Guillermo el Duque de Normandía. Ahí está. Y el ejército de lo normando era un poco más pequeño, entre 7,000 y 8,000 hombres, ¿no? Entonces estaban bastante parejos los ejércitos, pero sí tenían un poco de ventaja los anglosajones. Aquí están la batalla inició con los arqueros normandos que los adelantó y empezaron a disparar. Ese es otro de los mitos que seguramente también muchas veces en las películas, todos han visto cuando les dan las órdenes a los arqueros, ¿no? De carga, apunta y dispara. Así no funcionaban los disparos de los arqueros. Tienen que entender que muchos de estos arcos, sobre todo para esta época, son arcos extremadamente pesados. No de que pesen mucho, sino que cuando jalas la cuerda, la tensión puede ser una tensión de hasta arriba de 250, 300 kilos. O sea, como si estuvieras cargando 250 kilos. Entonces ustedes imagínense estar aguantando 200 kilos y esperando a ver a qué hora te da la hora de disparar. Pues no, así no funcionaba. La mayoría de los arqueros disparaban a voluntad. En cuanto cargas, dispara y carga y dispara. Entonces eso que a veces ven en las películas de que les dicen apunten, preparen, disparen, tampoco es histórico. Así es como comienza la batalla. Primero se lanzan las líneas de los normandos a chocar contra, es un ataque, ¿no? Mandan el primer ataque. Obviamente el problema que tenían es que era correr cuesta arriba. Y yo que estuve en el campo de batalla, pareciera que no es mucho, ¿no? Es como una pendiente no tan inclinada, pero imagínense estar corriendo cuesta arriba con 20, 30, 40 kilos de armadura encima.
Es muy diferente la cosa. Esta es una mejor representación, o sea, ven que sí están peleando, pero ven que no están así embarrados como en el otro, ¿no? O sea, sí se mantiene un poquito las formaciones, por lo menos se mantienen un poco las formaciones y más o menos puedes saber dónde estás parado y quién está al lado de ti y cómo está saliendo la cosa, ¿no? Así es como comenzó la batalla, ese fue el inicio de la batalla. La cuestión es que en un inicio de la batalla los anglosajones habían formado el famoso muro de escudos. Y se llama muro de escudos porque es exactamente eso. Simplemente todos los Huscarls tomaban sus escudos y hacían como que una cadena. Los trababan unos con los otros como para hacer una cadena y eso hacía lo que se llamaba el muro de escudos. Y ese muro de escudos era prácticamente inquebrantable desde el frente. Y fue lo que le pasó a los normandos. Se estrellaron contra el muro de escudos y realmente no pudieron quebrar la línea, ¿no? Y es lo que se ve aquí un poquito en la simulación. Están tratando como de romper la línea, pero pues no están avanzando. Entonces Guillermo en su desesperación dice, bueno, si la infantería no lo está logrando, pues vamos a mandar a la caballería también a ayudar, pero el muro de escudos simplemente era demasiado fuerte, ¿no? Entonces ni siquiera con el ataque de la caballería lograron quebrar el muro de escudos. Y aquí es donde pasa el momento interesante de la batalla, porque en el flanco izquierdo de los normandos, que ahorita lo van a ver de este lado, las tropas aquí se desmoralizan y empiezan a huir. Aquí ven que ya los normandos se están retirando, empiezan a huir, y ese es el problema que tuvieron los anglosajones, que cuando empiezan a huir, normalmente tú como ejército no perseguirías en ese momento, pero como estas tropas del flanco derecho eran tropas no profesionales y menos experimentadas, no siguieron las órdenes, se echaron a correr atrás de los normandos que supuestamente estaban huyendo y obviamente ¿qué pasó? Pues que los normandos se dieron media vuelta y destruyeron por completo a estos que los andaban persiguiendo, ¿no? Que es lo que van a ver ahorita. Justamente en esta retirada es cuando supuestamente se había muerto, se rumora que habían matado a Guillermo y todo el ejército estaba a punto de quebrarse y entonces como ven aquí Guillermo se quitó el casco y le gritó a sus tropas, les dijo, no, aquí estoy vivo y todavía voy a pelear hasta la muerte. Y entonces fue cuando como que sus tropas vieron que todavía su líder seguía vivo, su rey seguía vivo y como que ya les levantó la moral, ¿no? Y entonces aquí pasa lo que les acabo de decir. Esta parte del ejército anglosajón que empezó a huir o empezó más bien a perseguir a los que retrocedieron, pues los terminaron emboscando, bueno, no emboscando, pero rodeando de ese lado y los destrozaron. Y entonces eso le dio una idea a Guillermo y le dijo, bueno, si ya hicieron esto, estas líneas, puedo usar eso como una trampa. Y entonces ahí fue cuando se le prendió el foco y de hecho empezó a utilizar esa táctica. Y entonces lo que empezó a hacer fue hacer ataques falsos, digamos, donde las órdenes de la caballería era estrellarse contra la línea y retirarse, estrellarse y retirarse, justamente para tratar de jalar a las tropas de los anglosajones. Y le funcionó de maravilla. Le funcionó de maravilla. Empezaron a debilitar las líneas de los anglosajones y finalmente fue como terminaron de quebrar la línea, ¿no? Y hay un episodio bien interesante de esta batalla. A lo mejor es más adelante. Justamente aquí. Se habla. Si ven ahí, le metieron un flechazo en el ojo. Ese es el rey, ¿no? Harold Godwinson, que supuestamente murió de un flechazo en el ojo, justamente ya en este último combate. Y obviamente pues ya ese fue el final de los anglosajones, ¿no? Una vez que se muere el rey, una vez que se muere el líder, usualmente eso quiebra la moral de todos los soldados. Aunque todavía haya muchos soldados vivos, quiebra la moral, porque ya se murió tu rey, ya se murió tu líder, entras en pánico y entonces la mayoría del ejército pues simplemente se da media vuelta y empieza a huir, ¿no? Ahorita les comento más sobre esta supuesta muerte por un flechazo en el ojo, pero bueno, este es a grandes rasgos nada más como que el desenvolvimiento de la batalla para que lo conozcan un poco. Y obviamente ya después de eso, pues Guillermo se toma Londres y se vuelve el rey de Inglaterra, ¿no? Lo coronan el día de Navidad del año 1066. Ahora, una vez que ya vieron más o menos la batalla, les digo, esto es como lo que yo veía toda la vida, ¿no? Desde chiquito, documentales, videos, animaciones, videojuegos, libros, y eso es como experimentabas la historia. Pero ¿qué pasa cuando ya visitas el lugar? Ahí hay unos videos también que les puse. Esas son algunas de las figuras en el recorrido. Eso es como se dispusieron los ejércitos. Digo, eso ya lo vieron, ahorita ya no lo voy a repetir. Y estos son justamente algunos videos de cómo se ve el campo de batalla. Y aquí adelante se los voy a explicar un poco más claro. Bueno, este es el campo de batalla. Lo que ven atrás de mí, aquí tenemos un anglosajón. Aquí a mi izquierda hay varias de estas figuras a lo largo del campo de batalla. Y el campo como tal está atrás de mí. Esto que alcanzan a ver, estos árboles que alcanzan a ver detrás de mí, es la colina donde se había posicionado el ejército inglés, el ejército anglosajón de Harold Hardrada, después de haber vencido en la famosa también batalla de Stamford Bridge.
que es realmente una hazaña impresionante, ¿no? Me recuerdo un poquito la batalla de Maratón que también visitamos, y por ahí les tengo un video también sobre esa, donde los ejércitos tienen que ir a marchas forzadas incluso después de haber combatido o en otra batalla, tienen que llegar a otra batalla, ¿no? Y eso fue exactamente lo que le pasó al ejército anglosajón de Harold Godwinson, perdón, no es Harold Hardrada, lo estoy confundiendo, es Harold Godwinson, que es el rey de los anglosajones. Ganan Stamford Bridge en York, en el norte de Inglaterra, que son como 200 millas, más de 300, como 650 kilómetros desde aquí hasta allá. E inmediatamente que gana la victoria en York, le llegan noticias de que Guillermo el Conquistador, bueno, entonces Guillermo, simplemente Guillermo del Duque de Normandía, todavía no era el conquistador, acaba de desembarcar en las costas del sur de Inglaterra y pues viene a reclamar el trono inglés. Les voy a ahorrar toda la historia detrás de eso, que ustedes la pueden buscar, pero bueno, nada más para ponerlos en contexto. Y entonces el ejército anglosajón tuvo que marchar desde York, más de 350 kilómetros, que se lo aventaron en prácticamente 4 días, marchar hasta el sur de Inglaterra, pasar por Londres y llegar aquí al campo de batalla de Hastings. Los hombres llegaron completamente exhaustos, pero bueno, aún así hicieron su formación de batalla, los famosos Huscarles anglosajones, que eran la élite, realmente eran soldados profesionales, armados de pies a cabeza, con la famosa hacha danesa, que se decía que podía partir a un hombre y a un caballo por la mitad, y que realmente probablemente podía hacerlo. Y bueno, aquí llegaron a defender el reino anglosajón de la invasión de los normandos, ¿no? A mando de Guillermo, el duque de Normandía. Entonces, la línea anglosajona se hubiera colocado en esos árboles que ven. En el 1066, cuando ocurrió la batalla, todo esto hubiera sido pura planicie, no hubiera habido árboles realmente, y esa pequeña colina hubiera estado aproximadamente 4 metros más alta de la que la vemos hoy en día. Si ustedes leen sobre las recreaciones, o si leen sobre la batalla de Hastings, siempre van a hablar de que el ejército inglés estaba sobre una colina. Yo antes me lo imaginaba que iba a ser una montaña enorme, ¿no? Pero realmente no, es esta colina, no sé si alcanzan a distinguir aquí en el video, pero sí hay como una pendiente. Yo ahorita me encuentro como que a la mitad de la pendiente, de hecho de aquí a la izquierda todavía empieza a descender todavía más el terreno hasta llegar a unos como un pequeño lago, una pequeña laguna que hay de este lado, pero realmente sí se ve cómo está la pendiente y todos estos árboles no hubieran existido en la batalla y ese monte hubiera estado aproximadamente 4 metros más alto y ahí es donde se hubiera colocado toda la línea anglosajona. Por las mejores estimaciones que hay del terreno, aquí es donde hubiera estado el flanco derecho de los ingleses y el flanco izquierdo de los normandos, y la línea de batalla se hubiera extendido de aquí hasta allá, aproximadamente 500 metros hacia el este se hubiera extendido la línea de batalla de Hastings, de este combate. Los ejércitos no se sabe exactamente el número de tropas, se estima entre 7.500 y 15.000 hombres por cada uno de los bandos, entonces entre 15.000 y 30.000 muertos, perdón, 30.000 soldados en la batalla que combatieron aquí. Y bueno, esas son las estimaciones más cercanas que tenemos de Hastings. Hay algunas imágenes de... El recorrido en realidad es muy bonito, está marcado por estas figuras de madera que representan soldados de la época, ¿no? Por aquí ven, este es un portaestandartes, por aquí está un caballero normando, bueno, están medio oscuras, pero bueno, aquí hay un Huscarle. Estos son los arqueros, esto representa un arquero normando, de estos arqueros que fueron alguno de los que supuestamente le metió el flechazo al rey en el ojo. Y está bien bonito porque son figuras de escala real, o sea, son de tamaño real, y todo el recorrido del campo de batalla está como que, son como que los indicadores. Si vas buscando estas figuras, recorres todo el campo de batalla, entonces como que una manera muy bonita y original de darte el recorrido y al mismo tiempo mostrarte exactamente el tamaño de estos soldados, cómo iban vestidos, cómo llevaban su armadura y el diferente tipo de unidades que combatieron en la batalla. Entonces, sí es muy bonita ese paseíto, ¿no? Esa experiencia por ahí. Y entonces el flanco izquierdo de la batalla realmente fue el lugar crucial porque no solo aquí es donde comenzó el combate, sino aquí fue donde Guillermo el Conquistador, que realmente la batalla no comenzó a su favor conforme empezó a enviar sus primeros ataques de infantería. Realmente todos habían sido rechazados por la línea de los anglosajones. Si recuerdan, los ingleses tenían pues a los famosos Huscarles, ¿no? Estos soldados de élite profesionales armados de pies a cabeza, y no solo eso, sino que además habían formado pues en el inquebrantable Shield, ¿no? El muro de escudos, que era una formación prácticamente inquebrantable, muy estática, no muy flexible, pero que bueno, desde el frente era prácticamente invulnerable, ¿no? Y justo sucedió eso cuando Guillermo empezó a enviar a sus unidades a cargar cuesta arriba, que les digo, la verdad es que no es que sea una colina enorme, pero pues igual estás cargando cuesta arriba y traes encima 20, 30, 40 kilos de equipo y armadura, ¿no? Entonces la verdad es que incluso caminarla hacia arriba sí está un poquito cansado, pues no me imagino estarla corriendo con todo ese equipo encima, ¿no? Y todos los ataques de Guillermo empezaron a ser rechazados. Realmente no pudo hacer mucho contra el muro de escudos de los ingleses, pero fue justamente en el flanco izquierdo donde, si recuerdan, hubo un momento en la batalla donde su flanco izquierdo se quebró, empezaron a huir los normandos y la línea anglosajona, ahora sí que en su ímpetu de batalla, empezó a perseguirlos, tratando pues de aniquilar a los que quedaban, ¿no? Los que se estaban retirando. Y ahí fue cuando Guillermo se dio cuenta de que esa táctica podía, de alguna manera, debilitar o romper el orden en la formación de los anglosajones, romper la shield, ¿no? Romper el escudo de la formación de escudos. Y entonces eso fue durante la mañana. Se habla de que la batalla tuvo 2 fases, una en la mañana que terminó, digamos, con esa acción,
y después se tomaron como que un break, lo cual es un poco inusual, pero pues había sentido, porque normalmente las batallas en la Edad Media, como eran pequeñas, se estima que duraban entre 2 o 3 horas una batalla promedio. La batalla de Hastings duró entre 9 y 10 horas, una batalla muy larga incluso para estándares de la Edad Media. Y parte de eso fue porque hubo como este interludio a la mitad de la batalla y a la mitad de la tarde, no sé, simplemente para descansar, comer algo, digo, no fue recreativo ni mucho menos, pero sí sirvió como una oportunidad para reorganizarse ambos ejércitos. Después en la tarde se reinició el combate y fue cuando Guillermo ya empezó a desplegar sus tácticas. Realmente Guillermo es el que tenía aquí la prisa, ¿no? Harold y los anglosajones pues estaban en casa, en su territorio natal, ellos no tenían realmente ninguna prisa. Era Guillermo el que estaba invadiendo, el que tenía que forzar una batalla, una victoria decisiva, porque pues si no él dependía de los refuerzos y las provisiones que tuvieran que cruzar el Canal de la Mancha, ¿no? Y el problema justamente de Guillermo es que el clima pues estaba a merced del clima en el Canal de la Mancha para que le llegaran refuerzos y provisiones. Entonces él tenía que sí o sí forzar una victoria en esta batalla pronto. Y bueno, fue cuando finalmente, utilizando esta táctica de retiradas falsas, esas órdenes que les dio a sus comandantes, la formación de los escudos, la formación del muro de escudos, cayeron repetidas veces en esta trampa, donde en cuanto retrocedían los normandos, los perseguían, rompían la formación, y entonces con el contraataque es donde los normandos lograron empezar a debilitar las líneas de los anglosajones, ¿no? Finalmente se habla de que ya caída muy la tarde, en una de esas retiradas y una de esas persecuciones falsas de los ingleses, los arqueros normandos los trajo al frente Guillermo, y combinó una oleada de sus arqueros, que además eran los arqueros normandos eran mucho más, no eran tan buenos como los anglosajones, pero eran muchos más en números, y simplemente tiraron oleadas y oleadas y oleadas de flechas sobre los anglosajones, y fue cuando realmente empezaron a quebrar la formación de escudos, y se habla de que finalmente ya fue Guillermo el que hizo una final carga decisiva contra las líneas normandas, y fue cuando supuestamente quebraron ya el muro de escudos y llegaron a la parte de atrás de la formación de los ingleses, y fue cuando Guillermo, junto con algunos de sus caballeros más cercanos, pues empezaron a tratar de cazar a Harold of Windsor, ¿no? Al rey inglés. Y bueno, la historia tradicional cuenta que, si ustedes leen sobre la batalla de Hastings, se cuenta mucho, si los buscan en internet, de que cuando los arqueros normandos hicieron esta oleada de flechas que les comento, una de ellas alcanzó al rey inglés en el ojo, y que le atravesó el ojo, y que eso fue lo que lo mató. Realmente no hay ninguna evidencia escrita en las fuentes de que eso haya sucedido, en ninguna fuente que relata la historia de la batalla de Hastings, que de por sí es una historia complicada porque todo nos llega por segundas fuentes. Nadie que participó en la batalla realmente reflejó fuentes directas, todo nos está llegando por fuentes de segunda mano. Entonces desde ahí hay algún problema, pero bueno, incluso así, en ninguna de las fuentes secundarias se menciona que Harold, el rey anglosajón, haya muerto por un flechazo en el ojo. De donde viene esa historia es del famoso tapete de Bayeux, que es el que representa la batalla de Hastings. Ahí esos son los dibujos que se han utilizado como una fuente para tratar de estimar los eventos que sucedieron aquí. Y se ve que en una de las ilustraciones se ve que hay un rey que está sometiendo a otro rey, y el que está en el suelo tiene una flecha en el ojo. Y de ahí se han agarrado, digamos, para asumir que ese es Harold y que fue una flecha la que lo atravesó. Sin embargo, por lo que nos han contado aquí, investigaciones se hicieron al respecto de que esa sección, de hecho, en esa parte del tapete de Bayeux, arriba hay un texto que dice, y así es como murió el rey Harold, ¿no? Cuando han hecho investigación sobre este tapete, lo que se han dado cuenta es que esa parte, ese texto y esa imagen fue agregada al tapete entre 50 y 60 años después de que el resto del tapete original fue tejido. Entonces, por ahí hay un indicio de que alguien, unas décadas después de la batalla, después de que se hizo ese tapete, pues quiso alterar un poquito la historia y quiso integrar por ahí una fake news, digamos. Entonces, pues les digo, realmente no tenemos manera de saber, pero muy probablemente no fue una flecha la que mató a Harold of Windsor. Lo que sí sabemos es que cayó en combate. Este es el tapete del que habla. Es un tapete que está en un museo como a una hora de Londres, en una ciudad que se llama Reading. Es un tapete enorme, enorme, enorme. Y es un grabado, es realmente textil, ¿no? Es como que un tapete está tejido y narra toda la guerra, toda la invasión de los normandos a Inglaterra, toda esta guerra lo narra con esos dibujos. Me recuerda mucho aquí como los códices, ¿no? Que tenemos aquí en los códices mayas que se conservan, algunos mexicas también, pero es enorme y todavía está bien preservado. Y esta escena es justamente donde nace la historia, supuestamente, de que a Harold Godwinson lo mató un arquero con una flecha. Lo narré un poquito mal ahí en el video, porque no había visitado todavía el tapete, pero esta es la imagen a la que se refiere. Si ven aquí, esto es, aquí dice, ¿no? Más o menos Harold Rex, que esto es rey, creo que está en latín, ¿no? Harold Rex interfectus est, ¿no? Entonces aquí es como que donde dice, así es como murió el rey Harold. Y este personaje que ven por aquí, si ven como que trae ahí una flecha metida en el ojo. Supuestamente este es el rey y por eso de ahí sale la historia de que lo mató una flecha en el ojo, pero realmente la escena donde nos tenemos que concentrar es esta, porque este es Guillermo y lo que vemos aquí más bien es que es un caballero que está sometiendo
a otro, bueno, a un soldado, ¿no? Y realmente esto es probablemente lo que sucedió. Realmente al rey, más que haberlo matado una flecha, seguramente fue el mismo Guillermo y los caballeros normandos los que lo mataron. Pero es padre porque ves esto, ¿no? Es como que este tipo de historias o este tipo de leyendas, si lo quieres ver así, es como las que surgen, pero ya cuando vas a visitar estas cosas y estos lugares, como que tú puedes ver por ti mismo si hace sentido que la cosa hubiera sido así o no. Y por eso es bonito visitar todo esto porque te ayuda a entender un mejor, a dimensionar los eventos mucho mejor y también a ver si lo que ves y lo que lees hace sentido y si no nada más están o exagerando o están alterando de alguna manera cómo son los sucesos. Pero mucho de eso no lo puedes ver hasta que estás ahí, porque les digo, libros, películas, documentales y demás pueden llegarte a limitar un poco. Entonces es lo padre de visitar esto como tal, ¿no? Y bueno, ya ahorita les voy a contar un poco sobre el desenlace de la batalla y también sobre el campo de batalla como tal hoy en día y algunas observaciones al respecto también. Justamente es a lo que quería llegar. Atrás de esos árboles, que les digo no hubieran estado presentes aquí en la batalla, está la abadía. Hay una abadía, hay dos abadías, una más moderna y la antigua. La antigua es la que construyó Guillermo el Conquistador para conmemorar la victoria de esta batalla. Si se acuerdan, tanto el reino de los normandos como el reino de los sajones eran reinos cristianos. Entonces, para invadir Inglaterra, Guillermo tuvo que pedir permiso de autorización al Papa. El Papa le autorizó la invasión de Inglaterra. Y entonces Guillermo supuestamente hizo una promesa a Dios de que si le ayudaba a ganar esta batalla o a conquistar Inglaterra, a reclamar el trono inglés, en donde iba a elegir una abadía justo en el punto donde haya ganado su victoria por el trono inglés. Y entonces, allá arriba, les digo, no se alcanza a ver desde aquí, a lo mejor la alcanzan a ver, yo más o menos la veo, pero bueno, a lo mejor ustedes en la cámara no la ven, pero atrás de esos árboles está la abadía, la antigua abadía, o las ruinas de la antigua abadía que construyó Guillermo el Conquistador, y hay una placa donde justamente dice que aquí es donde estaba el... Justamente es a lo que quería llegar. Ups. Bueno, mejor se las cuento yo. Básicamente la idea es que Guillermo, como eran reinos cristianos, tanto los anglosajones como los normandos eran reinos cristianos, tú no podías nada más invadir así porque sí. Si tú eras un reino cristiano, invadías otro reino cristiano, el Papa te excomulgaba. Y pues ya se imaginarán las consecuencias, ¿no? Entonces había que pedir permiso para pelearse entre cristianos. Guillermo le pidió permiso al Papa, el Papa autorizó la invasión de Inglaterra y así es como se terminaron peleando estos dos, ¿no? Pero entonces Guillermo hizo supuestamente una promesa a Dios de que si le ayudaba a ganar esta batalla, en el lugar donde ganara la batalla iba a erigir una abadía, un altar pues en honor a Dios, ¿no? Esta es la abadía. Más o menos, no sé si la alcanzan a ver aquí. Se alcanza a ver la silueta en el piso. Todo esto que ven aquí es como que la silueta. Esta sería la parte del altar. Esto que ven aquí sería el altar. Aquí es donde estaba justamente el altar y esta placa, digo, a lo mejor no alcanzan a distinguir el texto, pero aquí básicamente está narrando el final de la batalla y supuestamente esta placa está justamente colocada en donde cayó el rey Harold Hardrada. Ahí se erigió el altar de la abadía y ahí está la placa hoy en día. La abadía pues hoy en día ya no existe, se alcanza a ver la silueta, estas son como las ruinas, lo que alcanzan a ver aquí es como lo que queda. Esta es la cripta de la abadía, de lo que era la abadía, ahí está la cripta y esta es como que la silueta donde alguna vez estuvo, ¿no? Entonces, lo mismo, estos son el tipo de cosas que solo hasta que estás ahí puedes como que dimensionar, ok, si aquí es donde cayó el rey, entonces aquí fue donde se dio el último combate, aquí es donde se desplegaron las líneas, aquí es donde sucedió X o Y. Todo esto te ayuda a dimensionarlo mucho mejor ya que estás ahí en el lugar, ¿no? Y pues es padre, la verdad es que son pocos los lugares en la historia que están como que tan bien identificados, donde puedas decir, aquí peleó tal, aquí murió tal, aquí cayó tal, son muy pocos los que realmente están bien identificados. Y bueno, este es uno de ellos, ¿no? Entonces lo hace bastante especial en ese aspecto. Y bueno, eso en cuanto a la batalla. En cuanto al campo de batalla como tal, lo que sí les puedo decir es que si algo hay que reconocer a los ingleses es que cuidan como nadie más su herencia cultural. Hay una institución aquí en Inglaterra que se llama English Heritage, que tiene en su catálogo más de 400 sitios históricos, desde catedrales, abadías, campos de batalla, monasterios, fortificaciones, puertos, museos, sitios naturales, y todo lo que tenga que ver con la historia de Inglaterra, los sitios, la herencia cultural de Inglaterra, están protegidos por English Heritage y muchos de esos lugares están súper bien conservados, súper bien preservados y los trabajan para hacer atracciones turísticas. Y entonces, por eso, aquí ustedes como que el campo abierto, y sí es un campo abierto, pero realmente todo esto es parte del museo, de la exhibición de la batalla de Hastings. Y es una cosa maravillosa. Allá arriba está el centro de información, tiene tu boleto electrónico, tiene su tienda de souvenirs, hay un restaurante de este lado, donde puedes ir a comer y también a poner una película, un pequeño documental sobre la batalla. Todos estos caminos, a lo mejor no alcanzan a ver, pero hay caminos que ya están marcados y señalizados y que te van contando la historia de la batalla conforme recorres el campo de batalla. Hay guías que te dan tours completamente gratis. En fin, hay toda una infraestructura aquí turística, además es súper fácil llegar. Si quieren llegar aquí, lo único que hay que hacer es tomar un tren desde Londres hacia Basel. Esta se llama la estación de Basel.
15 minutos caminando de aquí. Es una cosa maravillosa y súper sencilla para llegar aquí. Y les digo, English Heritage, la verdad es que es una de las... es una institución que realmente es de admirar cómo cuidan la herencia cultural de Inglaterra. Entonces, es muy bonito visitar lugares históricos en Inglaterra porque todo está muy bien conservado, preservado y es muy fácil acceder ahí. Entonces, la verdad es que son experiencias muy bonitas. Y bueno, fuera de eso, creo que es lo que les puedo compartir sobre el campo de batalla. Les digo, no, realmente, por lo que nos explicaban aquí los guías, nunca se han encontrado como tal esqueletos, nunca se han encontrado armas, o realmente nunca ha habido ningún descubrimiento arqueológico como tal que apunte a la batalla. Dieron algunas explicaciones, por lo que nos dicen, al parecer la tierra aquí es muy ácida, entonces, bueno, eso explicaría a lo mejor por qué huesos, por ejemplo, no se van a encontrar. Pero la otra explicación es que, y parte de la razón por la cual el monte ya no está tan alto como solía estar el día de la batalla, o en la época de la batalla, es porque han hablado mucho de ello. Guillermo el Conquistador comenzó muchas de las construcciones inmediatamente, unos años después de que ya finalmente conquistó y pacificó toda Inglaterra. Comenzó ya la construcción de la abadía y luego la nueva abadía. Entonces ha habido muchísima construcción que ha ocurrido en la colina y bueno, también por eso tenido que hablar del terreno y a lo mejor en ese proceso de construcción pues se ha perdido mucho de lo que a lo mejor en algún momento hay como vestigios arqueológicos. Entonces bueno, hay bastante debate todavía por ahí entre historiadores de si sí ocurrió aquí la batalla o si no, pero bueno, todo apunta a que sí. Y además sabemos de la promesa que le hizo Guillermo a Dios y a ganar esta batalla. Entonces la abadía que está allá está perfectamente delineada la silueta de la abadía original y pues ahí está donde estaba el altar y la placa que se hizo para conmemorar la batalla y el lugar donde supuestamente cayó Harold Godwin, ¿no? Entonces bueno, es realmente lo que les puedo compartir sobre este campo de batalla. 100% recomendado visitarlos algún día andan acá por Inglaterra y bueno, pues una vez más un placer seguir visitando estos lugares. Realmente aquí es donde nace la nación de Inglaterra y la batalla de Hastings es lo que es importante no solo porque termina la época antigua, sino que también es donde empiezan a hacer, digo, como tal, la cultura inglesa, sobre todo el idioma. El idioma de los normandos hablaban francés, obviamente, se mezclaron con el reino franco eventualmente, pero cuando llegan aquí, ellos siguen hablando francés, pero digamos que el pueblo inglés, el pueblo anglosajón, sigue hablando anglosajón. Entonces, eventualmente, a través de los siglos, se empieza a fusionar el anglosajón original con el francés que tratan los normandos, y ahí es donde empieza a surgir el inglés, ya el inglés medieval, y después pues, el inglés moderno que hablan todos los países anglosajones, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito de la importancia de esta batalla, y la verdad es muy interesante porque la batalla de Hastings es donde en el mismo día se perdió y se ganó un reino. El año 1066 es probablemente el año más importante de toda la historia de Inglaterra, y este campo de batalla que está aquí atrás de mí es el testamento que nos queda todavía visible hoy de ese día tan que cambia el destino de este país. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Esto es como se ve un poquito la parte de... Este es el museo. Bueno, no es el museo, es entre comillas museo, ¿no? Realmente es un restaurante que está arriba y en la parte de abajo te dan... Hay algunas armas que te dejan probar, que tú las puedes cargar, las puedes agarrar, puedes ver cómo era agarrar un hacha, cuánto pesa un escudo. La cota de malla, esta que ven aquí, la famosa cota de malla por ahí que la ven, esta que es como que el tipo de armadura que usarían, son pesadísimas, una de esas te puede pesar hasta 30, 50 kilos, entonces traer eso encima es extremadamente pesado. Esta es la abadía nueva, esta es la viejita, bueno, las ruinas de lo que queda es la que habría construido Guillermo el Conquistador, y pues muy pintoresco, como siempre, toda la campiña inglesa es muy pintoresca, ovejitas andando por todos lados, pero bueno, hace 1000 años, este fue el sitio de la batalla de Hastings, como dije al final del video, fue el día que se perdió y se ganó un reino el mismo día. Un día se gana el reino inglés por parte de Harold Godwinson y al siguiente día lo pierde contra Guillermo el Conquistador, ¿no? Entonces, el 1066 realmente por eso es tan icónico. Es el día que podemos decir que nace como tal el origen de lo que sería la Inglaterra medieval, que después pues obviamente se va a convertir en el Imperio Británico, ¿no? El imperio más grande de toda la historia y que conquistó como 3/4 de todo el mundo conocido, incluyendo Norteamérica. Mucho de lo que obviamente la tradición medieval inglesa trajo o llevó a Estados Unidos, pues mucho es de la herencia desde acá. Entonces como que el origen del mundo anglosajón, que pues todavía hasta el día de hoy sigue realmente dominando el mundo occidental sobre todo, pues nace en el 1066. Realmente aquí es donde nace la historia del mundo anglosajón como lo conocemos, ¿no? Bueno, la trayectoria del mundo anglosajón que después llegaríamos a conocer. Y por eso esta es como la fecha más importante en la historia de Inglaterra, y pues este fue el campo de batalla donde sucedió dicho evento. Por ahí estoy yo posando para la foto, y esta es no sé si lo alcanzan a distinguir, pero bueno, aquí es donde entras
por aquí entras las fotos que les enseñé en un inicio y todo el recorrido está súper bien marcado, todo esto es lo que hubiera sido el campo de batalla, todo está bien señalizado, todo está bien marcado y como lo dije en el video, si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Inglaterra y visitar algún sitio histórico, English Heritage es una maravilla. La verdad es que es algo que a mí sí me encantaría poder hacer un esfuerzo por replicar aquí en México, porque la manera en que ya olvídense la manera en que cuidan los lugares, sino también lo accesible que es. Es tan sencillo encontrar toda la información en su website, todos los lugares, todo está bien señalizado, toda la información que necesitas está en internet, está súper bien actualizado, no tienen incluso aplicación, puedes comprar tu membresía anual y te da acceso a todos los lugares que están protegidos por English Heritage. O sea, de verdad es un cuidado cultural que yo no he visto en ningún otro país y bueno, es algo de aplaudirle a los ingleses que les digo, la verdad es que sí me gustaría replicar un poquito de eso aquí en México porque es una excelente manera de fomentar y de no solo de proteger tu herencia cultural, sino también fomentarla haciéndolo tan accesible y tan conveniente para quien sea que la quiera visitar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la historia de la batalla de Hastings, un poquito de la experiencia de lo que es visitar estos campos de batalla y lo que hubiera sido como tal ser un soldado tal vez en las líneas ya sea inglesas o normandas. Y bueno, ahí les dejo dos QRs. El de arriba es mi canal de YouTube donde subo más de estos videos. Estos fueron los que vimos la semana pasada. Estos son de todos los campos de batalla que visité en Grecia el año pasado. Igual más o menos como lo que vieron hoy. Entonces ahí están si quieren también conocer algunos de los campos de batalla más famosos de la historia de Grecia. Ahí están. Y el de abajo es un QR que para tomar su asistencia también, si nos pudieran hacer favor de escanearlo. Nada más hay que llenarlo, ¿verdad, Lau? Nada más que lo escaneen y lo llenen el de la asistencia. Ah, bueno. Bueno, entonces ahorita lo escanean si me ayudan a escanearlo. Pero bueno, preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ajá. Ajá. Te mando mi ubicación. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Déjame, para contestarse, te voy a tener que sacar Google Maps. Eso es parte de lo interesante de visitar estos lugares también, porque te das cuenta de las dimensiones. Normalmente hablamos de ciudades y de lugares, pero de verdad, ya que estás ahí es cuando te das cuenta realmente de las dimensiones enormes que tienen estos lugares y es donde mucho de eso te empieza a hacer sentido. Más o menos, bueno, a ver si lo alcanzan a ver. Aquí está Hastings, este es el puerto de Pevensey, aquí es donde hubieran desembarcado porque es el puerto que está como más propicio para desembarcar. Aquí está la ciudad de Hastings y acá está Londres. ¿Por qué? ¿Cómo sabrían dónde se va a pelear la batalla, dónde se van a encontrar los ejércitos? No es como que andan por el campo nada más como que rodeándose y a ver en qué momento nos topamos, ¿no? Normalmente los campos de batalla van a tomar lugar en alguna posición estratégica, algún lugar que tuviera que hacer sentido defender. Y si te das cuenta, de Hastings a Londres hay un camino muy directo. Si tú sigues esto, digo, hoy en día la carretera es la 827, pero es una carretera, prácticamente todas las carreteras que vean hoy en día en Europa están construidas sobre caminos romanos o algún camino medieval. Entonces, este camino que lleva desde Hastings hasta Londres sale aquí y obviamente llega aquí hasta Londres, ¿no? Y todo hoy en día pues ya es una carretera. Esta es la razón por la que si tú desembarcas en Hastings y querías llegar a Londres, que obviamente es donde está la capital del reino inglés, tienes que tomar este camino. Entonces tú si vas a defender Londres, tienes que defender este camino. Entonces era como que se tenían que encontrar ahí, porque es el único camino realmente que realísticamente te podía llevar desde Hastings hasta Londres. Podías tratar de darle la vuelta, pero Inglaterra es un lugar extremadamente boscoso. Imagínate meter un ejército por el bosque, la logística se vuelve muy complicada, te vas a volver muy lento, entonces tienes que aprovechar los caminos. Entonces eso lo hace un poco predecible, es como sabemos que vamos a pelear en el camino, en algún punto del camino, porque si el ejército quiere llegar a Londres, tiene que tomar ese camino. Así es como muchos de los lugares de las batallas históricas se determinaron. Alguna posición estratégica que tenías o que hacía sentido defender o que hacía sentido tomar para tener una ventaja ya en la guerra, ¿no? No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda?
A ver, sí. Gary, muchísimas gracias por tu conferencia. Ahorita mencionabas que el rey hizo modificaciones en el terreno, pero me quedo con la duda, ¿qué pasaba con los cuerpos, o sea, de las personas que sé que no morían tanto en la batalla, sino en la retirada, Ujú. pero ahí qué se hacía con los cuerpos? Normalmente había de dos. Depende de la época, depende del combate, había de dos. Normalmente lo que se hacía era después de las batallas, se daba como que un periodo de, ¿cómo llamarlo? De tregua o armisticio para que cada bando recogiera sus muertos. Y eso era bien importante, sobre todo en una época de la edad, como en la Edad Media, donde había toda una influencia religiosa, de pues había que, una trascendencia, ¿no? Una vida después de la muerte. Y para lograr esa vida después de la muerte, pues había que darle un entierro digno, un entierro cristiano, ¿no? En este caso. Entonces, esa era parte de la razón. Y piénsenlo de esta manera, si tú eres un soldado y no te garantiza tu rey, tu general o tu comandante que si mueres en la batalla se te va a dar un entierro honorable y religioso y digno, pues como que eso afecta también tu voluntad de realmente pues, qué tantas ganas le voy a echar, ¿no? O si realmente le voy a hacer leal a él o no. Entonces era bien importante que los comandantes tuvieran un protocolo para que si caías en batalla, tu cuerpo fuera rescatado, se le diera un entierro apropiado y digno, y pues de esa manera como que tu alma también pudiera llegar a la siguiente vida, ¿no? Entonces, normalmente después de las batallas se hacía mucho eso, se les daba un permiso, se hacía como que una tregua para que cada quien recogiera sus muertos, se les diera el entierro apropiado a cada uno, pero sí llegaba a suceder que pues había algunos que a veces no los recogían o caían en otro lado donde no eran rescatados, y esos son los que a veces se llegan a encontrar. En realidad es muy raro encontrar, no solo en este campo, sino en general en campos de batalla, es muy raro encontrar esqueletos. Porque, y lo pueden ustedes a lo mejor imaginárselo, ¿no? A la naturaleza no le gusta, en general a la naturaleza no le gusta como que esos desechos orgánicos. Ustedes piénsenlo y lo pueden hacer el experimento ustedes mismos, ¿no? Piensen en como animales que tenemos aquí en la ciudad atascados, ¿no? Ardillas, palomas, pájaros. ¿Cuándo fue la última vez que vieron el cadáver de uno de ellos? Así los huesos. Nunca. Y mueren todos los días. ¿Por qué nunca vemos los cadáveres? Porque a la naturaleza no le gusta ese desecho orgánico. Casi siempre lo va a absorber el ambiente. O animales carroñeros los van a tomar, o como sucedió en Hastings, algunos de ellos simplemente la acidez del suelo destruye y deshace los huesos. Entonces no quedan vestigios. En realidad es muy raro encontrar huesos como tal, sobre todo de campos de batalla tan viejos. De algunos más modernos a lo mejor se pueden encontrar, pero de campos de batalla tan viejos es muy raro que se encuentren. Tiene que haber unas condiciones muy específicas en la tierra como para que se preserven los huesos. Entonces sí, realmente ese era el final de muchos de ellos. Pero yo creo que la gran mayoría pues sí los trataban de rescatar y darles un entierro lo más digno posible para cuestión de moral, que supieran que si morías te iban a dar un entierro digno y pues fueras como que con más confianza a a la batalla, ¿no? ¿Te mantiene qué? Normalmente, pero normalmente no se los llevarían de regreso, normalmente los enterrarían ahí mismo. De hecho, sí digo, no, sí tengo la foto, pero no la puse en la presentación. Al lado de la abadía hay un pequeño cementerio donde están enterrados algunos. Eran fosas comunes, o sea, tampoco es como que te daban tu lápida a cada uno así, ¿no? Porque pues son muchos, pero sí eran como que medio fosas comunes, digamos. Pero normalmente se entierran cerca del lugar donde es la batalla, porque pues imagínense, o sea, estar cargando todo esto de regreso a Londres, si fueras un noble o alguien de algún aristócrata, pues sí se toman la molestia de regresarte a lo mejor a tu lugar de origen o a la capital, pero un soldado común y corriente, la mayoría de ellos los enterraban pues ahí mismo en el campo de batalla. De hecho, si se acuerdan, bueno, ustedes no lo vieron, pero, bueno, de hecho aquí lo tengo en la imagen que les puse aquí. Este túmulo que ven, esto que ven aquí, este túmulo, ahí están enterrados los 192 hoplitas atenienses que murieron en la batalla de Maratón. Ahí están enterrados. Y de hecho, como sabemos que están ahí enterrados, es justamente como sabemos que aquí fue donde estuvo la parte más dura del combate en la batalla de Maratón, porque normalmente vas a enterrarlos cerca donde decayeron. Igual logísticamente no hace sentido tenérselo que llevar a otro lado, ¿no? Ajá. ¿Por qué al rey Harold le urgía tanto interceptar a Guillermo hacia abajo después de haber peleado la de Stamford Bridge si estaba en casa? Porque, fíjate nada más la distancia. Stamford Bridge está aquí arriba.
y Guillermo está aquí, y aquí está Londres. Si él no se apura a llegar de aquí a aquí, Guillermo toma Londres. Y si Guillermo toma Londres, Londres en este momento es una ciudad, no está todavía fortificada, no es la Londres que va a venir después, pero si ya toma la capital, pues prácticamente ya tomó el país. O sea, ya, si Harold no se apura a llegar al sur, Guillermo toma Londres. Y entonces ya no lo sacas de ahí, ya está en una posición defensiva, y no solo eso, simplemente pues reclama el trono, se hace de todo del centro de gobierno. Entonces tú tienes que llegar a interceptarlo antes de que avance hacia Londres. Y de hecho por eso lo obstruyen Hastings, que es el camino que lleva hacia Londres. Por eso sí era como que una carrera contra el tiempo. Y también para Guillermo, también por eso, como lo dije en el video, Guillermo tenía que forzar la batalla lo más pronto posible, porque el Canal de la Mancha, digo, aunque se ve que está cerquita, y realmente sí está muy cerquita. Si alguien ha estado alguna vez en Dover, este es Dover y aquí es Pas de Calais, que es el punto más cercano entre Francia e Inglaterra. Si tú te paras aquí en los acantilados de Dover, esos blancos hermosos que son, tú alcanzas a ver la costa de Francia. Desde aquí se alcanza a ver la costa de Francia. Entonces realmente no es tan lejos, pero el Canal de la Mancha es extremadamente caótico. Es decir, pues es como el clima inglés, o sea, un día amanece perfectamente soleado y maravilloso y al mediodía ya es una tormenta. Entonces el problema que tenía Guillermo es que si quería mandar refuerzos desde Francia a Inglaterra, estaban a merced del clima. Y como nos podía tocar un buen día y nos caen refuerzos, como pueden pasar días y días donde no pueda cruzar la flota y estamos solos aquí en la isla. Entonces, por eso le urgía forzar una batalla decisiva lo más pronto posible. Y a Harold le urgía detenerlo antes de que llegara a Londres y pues tomara la capital. Entonces, sí está lejos. Les digo, es como marchar de Acapulco para acá en 4 días. Sí, es una buena pregunta. Ahí para contestar eso hay que entender el contexto político. O sea, el problema es, no hay soluciones perfectas, pero en este caso te tienes que preguntar cuál habría sido el peor de los males. Porque tú imagínate, Inglaterra ya se quedó sin un rey, ya se murió sin el rey. Obviamente hay un conflicto del heredero. ¿Qué pasa si no hay un heredero? ¿Qué pasa si no se define un heredero? Pues el país desciende en caos. Tienes caos, tienes anarquía, tienes caos, cada quien va a agarrar por su lado, se va a volver una cuestión tribal, o sea, y eso es algo que a la cristiandad en general, como que al mundo cristiano, pues no le conviene, ¿no? A ti te conviene tener un gobierno estable. Ahora, aquí el problema es ese, ¿no? Que ahí es donde entra la parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Como decía Tucídides, ¿por qué yo apelaría a la justicia si puedo apelar a la violencia? Y ese es un poquito lo que sucede aquí. Como sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo, si hay 3 reyes que están reclamando el trono inglés, sabemos perfectamente que no nos vamos a poner de acuerdo, porque además los 3 tienen derecho legítimo al trono. Por conexiones familiares, los 3 tienen cierto reclamo por títulos nobiliarios al trono. ¿Cómo los vas a poner de acuerdo? No hay manera. Nunca se van a poner de acuerdo. Nadie va a ceder su lugar. Entonces la única manera es arreglándolo pues a trancazos, que es la manera en que sucedió. Entonces al Papa no es como que el Papa lo haga por incitar la violencia o porque no le importe que se maten entre cristianos, sino porque a lo mejor es el menor de los males. Sí va a haber cierta guerra y va a haber sangre, pero al final, cuando ya tengamos un rey, eso va a traer orden y prosperidad. Y fue exactamente lo que pasó. Guillermo el Conquistador fue un excelente rey inglés y durante como 20, 30 años que estuvo de rey es cuando realmente modernizó a Inglaterra y sentó unas bases muy sólidas para Inglaterra. Entonces, es como que de los males el menor, digamos. Ajá. Pues ¿por qué lo dividiría si me puedo quedar con todo? Son intenciones nobles, pero tienes que entenderlo también desde el punto de vista, también tienes que entenderlo, por ejemplo, desde el punto de vista militar y político. A veces, en este momento, lo que te hace rico no es tanto el dinero, sino las tierras. Y uno de los mejores, ¿cómo llamarlo?, incentivos que tú le podrías dar a tus generales y comandantes es tierras. Tú les prometes tierras. Si tú me apoyas y me traes a tus soldados, a tu ejército, te voy a dar tales tierras. Te voy a hacer duque de tal lado, te voy a hacer conde de tal lado. Tú necesitas muchas tierras para repartirle a todos tus nobles y vasallos, que son los que forman parte de tu ejército. Si no tienes esas tierras para repartir, pues es un poco complicado que puedas hacer eso, ¿no? Pero al final es esa mentalidad, o sea, si yo puedo, ¿por qué lo dividiríamos entre todos si yo puedo pelear y quedarme con todo?
sí es una, o sea, entiendo que a lo mejor no suena como lo más bonito, pero pues esa es la realidad de la guerra muchas veces, ¿no? Y por eso siempre regreso a la frase de Tucídides. ¿Por qué apelaría a la justicia si puedo apelar a la violencia? La cuestión es que obviamente cada uno cree que es el que puede ganar, ¿no? Entonces, por eso terminamos en esta situación. ¿Alguien tenía otra mano? Ajá. Mm. Los mensajeros tenían un sistema de mensajeros que era a caballo, básicamente a caballo, caballería ligera, y eran los que corrían. Tú sí te puedes aventar, digo, en marcha se aventaron 4 días, pero a caballo te puedes aventar esto hasta en 1 o en 2 días. Pues a caballo te puedes aventar. Y normalmente llevaban más de un caballo. Normalmente traías 2 caballos, con una mano agarrabas uno y normalmente traían otro, y cuando se cansaba te pasabas al otro y como que le quitabas un poquito el peso. Y así es como que se la llevaban, así se la llevaban más o menos para avanzar rápido, pero sí, todo era a caballo, eran mensajeros a caballo, no había de otra. Bueno, no sé si ya lo entendiste eso, pero, o sea, se tardaron 4 días en bajar del norte al sur, Ajá. pero por lo que yo veo la distancia entre la costa y Londres es más pequeña que todo el mundo que recorrer. ¿Por qué no llegaron hasta Londres? Porque Harold, Guillermo no es como que desde que desembarcó ya empezó a avanzar. Cuando tú desembarcas tienes que asentar tu posición. Entonces es desembarcar, montar como que tu base de operaciones ahí en la costa, reagrupar, organizarte y entonces es cuando empiezas a avanzar. Realmente sí, o sea, tú lo podrías pensar, pero también recuerda que muchas veces no sabe también Guillermo cómo está la situación con el, o sea, a lo mejor Guillermo no sabe que viene el ejército, entonces tú crees que tienes todo el tiempo del mundo. Para su sorpresa resulta que Harold ya venía bajando por la costa, ¿no? Pero a lo mejor también podrías decir, bueno, se hubiera apurado, pero también, si no tienes noticias de dónde está el enemigo, pues tú crees que a lo mejor todo está bien y no, tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Organícense bien, coman, disfruten, vamos a sentarnos bien y ya marchamos en su momento, ¿no? Entonces sí, digo, ese es el tipo de cosas que en retrospectiva suena como que muy obvio, así como que desembarca y apúrate a llegar a Londres, pero pues obviamente eso es como ver la historia desde, pues retrospectivamente, ¿no? Que pues antes así no funciona, en el momento no tendrías esa información que hoy en día tenemos. Es una muy buena observación. ¿Y por qué no se quedó en Londres Harold? Acacuate que andaba rechazando la invasión vikinga que llegó allá arriba. Estaba regresando al sur, Ujú. ¿por qué no se quedó ¿Por qué no se quedó en Londres a esperar a...? Ya te entendí, sí. Porque lo que hubiera sucedido es que Guillermo probablemente hubiera sitiado Londres. Y sitiar una ciudad es un asunto muy feo, digamos. Muy feo, muy desgastante. Sitiar una ciudad probablemente hubiera sido un peor resultado para Harold que tratar de vencerlo en combate. Porque si tú sitias una ciudad, ya no solo estás sufriendo los soldados, sino la población. Lo que hace los sitios tan feos es que lo que se rinde primero es la gente, son los que más sufren. Usualmente va a ser por enfermedad o hambre. Y entonces también tú como rey, pues no es algo que te haría muy popular, ¿no? Entonces es mejor ir a hacerle frente a poner a la población civil en una situación de sitio que son horrendos. Los sitios son, yo creo que de lo más cruel de la guerra son los sitios, porque son los civiles, son los que sufren principalmente. Y eso es lo que probablemente hubiera pasado si se hubiera quedado en Londres. Guillermo simplemente hubiera avanzado, hubiera sitiado Londres hasta rendirla, pero el costo para vidas civiles hubiera sido un poco feo y grotesco. Pero pues sí, son decisiones que como líderes hay que tomar, ¿no? En ese momento. Pues es que era todo el ejército. Realmente el ejército inglés era el ejército que se llevó Harold a combatir a Stamford Bridge, era todo el ejército inglés. Sí, a lo mejor tienes algunas guarniciones por ahí, algunas fortificaciones por ahí, o sea, a lo mejor sí hay una policía, digamos, pero como tal otro ejército, así como que no es como que tenemos un ejército ahí disponible para hacerle frente, o sea, realmente la gran mayoría del ejército estaba con el rey. Entonces no había nadie más que realmente le pudiera hacer frente a otro ejército invasor. Entonces, pues por eso tienes que andar como que paseando con tu ejército por todos lados. Ese es un poco el problema. Pero pues sí, ¿no? Desafortunadamente no había ninguna otra fuerza que pudiera hacerle frente al ejército de Guillermo. Tenía que él traer a su ejército de regreso y personalmente ir a hacerle frente. Y pues sí. ¿Alguna última pregunta? ¿O ya estamos bien? Bueno,
Espero que les haya interesado y les haya dado alguna... Muchísimas gracias. Oigan, gracias a todos por estar aquí, por su participación, por las preguntas. La verdad es que muy interesantes las intervenciones. Gracias, Karim, por preparar esto. Creo que es ¿De muy qué? importante compartirlo. Y pues te hago entrega de tu diploma de participación. Muchas gracias, Lau. Muy gracias a ti. Qué Y bonito. gracias a todos, chicos, por estar aquí. Muchas gracias a todos por venir. ¿Les quieres tomar la foto? ¿Así? ¿Así? Va. Vientos. Si alguien en algún momento, bueno, pregúntenle a sus profesores o a sus coordinadores, si alguien en algún momento le interesan estos temas, les gustaría saber más, quieren que les comparta más cosas, les digo, ese es mi canal, pero pues eso es nomás como para ver cosas, pero si no, que les den mi correo, el correo de la universidad, mándenme un correo si cualquier curiosidad que tengan sobre estas cosas y pues ya, yo vengo aquí 3 días a la semana, entonces siempre estoy encantado de seguirles compartiendo estas cosas. Pero muchas gracias a todos por venir, que pasen bonita tarde.